Tema: actualización de criterios jurisprudenciales sobre derecho administrativo sancionatorio en materia de salud pública, impartido por el doctor Roberto Oliva de la Cotera. El doctor Roberto Oliva de la Cotera, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, profesor titular de pregrado y maestría en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo de la Universidad Dr. José Matías Delgado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Federación Iberoamericana de Abogados, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Matías Delgado, miembro también de la Academia Notarial Norteamericana, reconocido con el Premio a la Proyección Profesional en El Salvador, según la revista Derecho y Negocios, autor de varios libros y artículos especializados en derecho público, tanto a nivel nacional e internacional. Abogado litigante, especialista en procesos contencioso administrativos, constitucionales y arbitrajes sobre contratación pública. Socio de la firma Oliva y Oliva, reconocida como la mejor firma en derecho público, así como en arbitrajes y litigios en El Salvador, según la revista Derecho y Negocios. Importancia sobre la temática. La temática de las sanciones administrativas es crucial, no solo para el derecho, sino para la vida diaria de todos los ciudadanos. Esto se debe a varias razones claves relacionadas con el funcionamiento del Estado y la sociedad. Entre ellas se destacan el cumplimiento de las leyes, la protección del interés público y la protección de los derechos de los ciudadanos. Bueno, vamos a iniciar con esta actualización de criterios jurisprudenciales sobre el derecho administrativo sancionatorio en materia de salud. Bueno, y para empezar, pues vamos a hacer una especie de análisis preliminar sobre las actividades del Estado, que yo creo que es de suma importancia para tener una visión completa de lo que serían las sanciones administrativas. Bueno, todos sabemos que el derecho administrativo es el derecho propio y peculiar de las administraciones públicas. Administraciones públicas que son personas jurídicas de derecho público, que tienen a su cargo la satisfacción del interés general. No son personas cualquiera, sino tienen la finalidad justamente de satisfacer diferentes intereses públicos. Y por esa situación es que la administración se encuentra en una situación de jerarquía, de superioridad, y los ciudadanos se encuentran en una posición de subordinación. No son relaciones de coordinación como sucede en el ámbito del derecho privado, sino son relaciones, como lo hemos dicho, de jerarquía y de subordinación. Esto implica, tal como lo hemos señalado, que la administración pública debe de tener cierto tipo de prerrogativas, tiene que tener cierto tipo de potestades. Dentro justamente de estas potestades se enmarca y se encuentra la potestad sancionatoria del Estado. Bueno, pero dicho lo anterior, pues tradicionalmente en el ámbito del derecho administrativo se ha hecho una diferenciación entre las diferentes actividades. Bueno, podemos encontrar
la actividad de fomento, que lo que busca es que la administración, a través de formas indirectas, pues vaya guiando al particular para que realice actividades que son de beneficio, reencauzan la actividad de los particulares de forma indirecta en beneficio de la colectividad. En este sentido, existe un fomento positivo y fomento negativo, es decir, que se realicen cierto tipo de actividades y que no se realicen cierto tipo de actividades. Bueno, lo podemos ver claramente con cierto tipo de políticas que se toman. Por ejemplo, en el caso de la semilla mejorada, el gobierno en los últimos años pues ha entregado para fomentar la agricultura en el país semillas para que puedan haber mayores cosechas. Pues da cierto tipo de insumos. También fomenta la educación a través y la asistencia a los colegios a través de uniformes, a través de zapatos, a través pues también de lo que sería la entrega de computadoras. Todas estas son actividades de fomento que pueden ser no solamente para que se realice, como decíamos, una actividad, sino también para que no se realice. Bueno, pues también se desincentiva el consumo de tabaco, se desincentiva el consumo del alcohol, pues a través de la imposición de impuestos. Bueno, eso pues también podemos ver justamente que no solamente de un punto de vista positivo, sino negativo. Eh, por otro lado, pues tenemos la actividad de los servicios públicos. Los servicios públicos son aquellos que deben de ser prestadas, aquellas prestaciones que o son prestadas directamente por el Estado o se encuentran bajo un fuerte monitoreo y control por parte del Estado y que deben de asegurar su prestación, porque son servicios o prestaciones que o deben de ser directamente asegurados por el Estado y que pues también pueden ser prestados, pero debido a que son indispensables para el desarrollo de la persona moderna, estamos hablando de actividades como la distribución de agua, electricidad, telecomunicaciones, entre otros, bueno, se encuentran bajo una fuerte regulación estatal. Pero en tercer lugar tenemos la actividad de policía, esta actividad de policía que se realiza a través de verificaciones, de controles, de monitoreos, para que se pueda determinar si el ciudadano está cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Aquí podemos ver que existe una vinculación entre la actividad de policía y las demás actividades que hemos mencionado, muy especialmente en el ámbito del servicio público. Bueno, porque debido a que son servicios fuertemente regulados, bueno, el Estado le corresponde, como hemos dicho, su control, su vigilancia. Y en caso de que, por ejemplo, un concesionario de servicios públicos no esté brindando el mismo en los términos y según la regulación correspondiente, bueno, ahí podrían haber justamente sanciones administrativas después de otras actividades de policía, como podrían ser la inspección, entre otras. Bueno, pero centrándonos justamente en esta última actividad, en la actividad de policía, bueno, ahí podemos ver la manifestación de las sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas que son necesarias, ¿por qué? Bueno, porque solamente en términos muy idealistas puede existir una libertad absoluta, deben de existir límites
Límites que, ¿qué es lo que buscan? Buscan que se mantenga el orden, buscan que se mantenga la paz pública, buscan que no existan infracciones y que el ordenamiento jurídico se mantenga completamente preservado. Bueno, entendiendo de que las sanciones administrativas pues nacen de una de las tres actividades fundamentales del Estado. Bueno, sabemos que en el ámbito constitucional existe una regulación sobre estas. El artículo 14 de nuestra Constitución, de la Constitución de 1983, establece que en principio le corresponde al Estado, a través del Poder Judicial, la imposición de penas. Sin embargo, de forma excepcional, bueno, se entiende que la autoridad administrativa, previo el debido proceso, podrá imponer las sanciones por las infracciones al ordenamiento jurídico. Ha habido una discusión doctrinaria durante muchos años sobre pues la naturaleza de las sanciones administrativas, sobre si existe una identidad entre estas y las otras, es decir, entre las sanciones administrativas y las sanciones penales. En un primer momento, los doctrinarios entendían que existía una diferencia cualitativa. ¿Qué queremos decir con una diferencia cualitativa? Bueno, se entendía que existía una diferencia de esencia, de contenido, de naturaleza entre lo que eran las sanciones penales y las sanciones administrativas. Se entendía que las sanciones penales, bueno, lo que buscaban era preservar y proteger los bienes jurídicos más elementales de una sociedad. En cambio, las sanciones administrativas se entendían que únicamente tenían como finalidad preservar derechos justamente de esta naturaleza, de naturaleza administrativa, y que realmente no trascendían este ámbito. Ahora bien, esta visión fue cambiando. Al final se entendió que no existía una diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones penales, que esta diferencia realmente no existía y se llegó a concluir que existía una identidad ontológica y digamos que en cierta medida esa es la visión que se mantiene acá en El Salvador a partir de cierto tipo de criterios jurisprudenciales que pues ha ido dictando tanto la Sala de lo Constitucional como la Sala de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, se llega a la conclusión que no existe una diferencia, tal como lo habíamos dicho previamente, una diferencia de naturaleza cualitativa, sino era una diferencia únicamente de naturaleza cuantitativa, es decir, se refiere a una diferencia de gravedad. Definición de sanción administrativa. Dentro de los autores clásicos que han tratado de definirlas, Dromi, quien plantea que su concepto compondrá un medio indirecto con el que cuenta la administración para mantener la observancia de las normas, restaurar el orden jurídico violado y evitar que puedan prevalecer los actos contrarios al derecho, añadiendo que, en síntesis, pueden ser entendidas como esa consecuencia dañosa que impone la administración a los infractores del orden jurídico administrativo. Mediante una conceptualización más compleja, Fabio Medina Osorio, de Brasil, entiende a las sanciones como un mal, con alcance general y potencialmente pro futuro, impuestas por la administración pública, materialmente considerada por el Poder Judicial.
o por corporaciones de derecho público a un administrado, agente público, individuo o persona jurídica, sujetos o no de relaciones de sujeción, como consecuencia de una conducta tipificada en norma prohibitiva con una finalidad represora o disciplinar en el ámbito de aplicación formal y material del derecho administrativo. Nava Negrete, de una forma más simple, las define como ese castigo que imponen las autoridades administrativas a los infractores de una ley por la existencia de un acto ilícito, situación que resalta ese carácter correctivo y represivo de las mismas. En último lugar, tenemos las propuestas de la doctrina española, sin duda la que más se ha preocupado sobre este tema. Así, García Enterría las ha definido como el mal infligido por la administración al administrado, como consecuencia de una conducta ilegal. Igualmente, Bermejo, Vera, las califica a su vez como una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita e incluso elimina algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le priva de un derecho, bien porque se le impone un deber u obligación, siempre como consecuencia de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos. Como proposición final de concepto de sanción, Carretero Pérez y Carretero Sánchez se refieren a ellas como un mal jurídico que la administración inflige a un administrado, responsable de una conducta represible. Corolario de las anteriores propuestas, denotamos que en el ámbito iberoamericano encontraremos varios elementos comunes que pueden delimitar el concepto de sanción, entendiéndose como esa carga que se le impone al individuo, es decir, ese gravamen que es consecuencia de una conducta lesiva a un bien jurídico protegido en una infracción administrativa, teniendo poderes las autoridades administrativas para imponerla, de acuerdo con las normas y principios que rigen la actividad sancionatoria. Sobre la aplicación matizada de los principios del derecho penal al administrativo sancionador, la transferencia de los principios no puede realizarse de forma automática, sino con matices. Ello en la medida que resulten compatibles con la naturaleza de la materia. Para determinar la debida aplicación de las garantías penales al derecho administrativo, es necesario tomar en cuenta las siguientes premisas. Literal A. Determinar si el principio o garantía regula efectivamente la materia penal y si le es propia. Literal B. Precisar el contenido del principio o garantía penal y su modo de aplicarse e interpretarse en el derecho penal. Literal C. Determinar si el principio o garantía en cuestión es compatible con el derecho administrativo sancionador. Literal D. Armonizar el principio o garantía invocando en sede judicial para poder trasladarlo al procedimiento administrativo sancionador. Literal E. Hacer un estudio de la aplicación del principio o garantía hace nugatorio un principio o garantía propia del derecho administrativo sancionador. En caso de hacerlo, se podrá hacer una interpretación conforme a la amplitud del ejercicio de un derecho humano. Y si es mayor en la materia penal, será aplicable en el procedimiento administrativo sancionador. Sobre la jurisprudencia internacional,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Engel del 8 de junio de 1976. La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, caso Ricardo Baena versus Panamá. En el derecho comparado, Tribunal Constitucional Español en sentencia del 30 de enero de 1981 y el 8 de junio de 1981. Sala de lo Constitucional de Costa Rica, en la sentencia número 13.329 del 6 de septiembre de 2006. Sala Político y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en la sentencia 17 de noviembre de 1983 y 1 de Si bien se ha llegado a la conclusión de que es una diferencia exclusivamente cuantitativa, bueno, aún esta visión ha sido discutida y refutada por algunos doctrinarios. No existe un pleno consenso, aunque sí debemos decir que es una visión minoritaria la que entiende de que pues esta teoría no se asienta plenamente. ¿En qué sentido? Bueno, evidentemente la libertad, la privación de libertad que conlleva naturalmente un proceso penal, bueno, tiene una mayor entidad, tiene una mayor intensidad. La libertad es el derecho constitucional más preciado de todos, inclusive pues tiene preeminencia sobre la mayoría de los demás derechos fundamentales, no jerarquía, pero sí preeminencia sobre los demás. Pero ¿desde qué perspectiva entonces las sanciones administrativas podrían, desde un punto de vista cuantitativo, asemejarse? Bueno, desde la perspectiva de que existen más garantías en el ámbito penal. Bueno, en el ámbito penal tenemos la garantía orgánica que denomina Ferraioli, es decir, la garantía del juez. Esto no se debe de ver como poca cosa. Recordémonos que, y lo vamos a ver más adelante, una de las grandes diferencias entre el ámbito administrativo y el ámbito penal es que en el ámbito administrativo el procedimiento es de naturaleza bilateral. Únicamente interviene la administración pública y por el otro lado el ciudadano. Y podríamos decir que desde cierta perspectiva el papel del Ministerio Público, de la Fiscalía y del juez lo ocupa una sola persona, que sería la administración pública. Y por lo tanto no existe esa completa imparcialidad que podemos encontrar en el ámbito penal. Por eso decíamos, esta garantía orgánica que podemos encontrar en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito judicial, no lo podemos encontrar al menos de forma plena en el ámbito administrativo sancionador. Bueno, en el ámbito procesal se construye esta relación jurídico-procesal, ¿verdad? Y eso es de suma importancia. Bueno, también por el otro lado, sabemos que en el ámbito penal, pues también existen en muchas ocasiones diversas válvulas de escape, como podría ser la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión condicional de la pena, bueno, otros mecanismos que no los podemos encontrar en el ámbito administrativo. Bueno, y también hay sanciones sumamente gravosas, sanciones multimillonarias que podrían provocar la ruina de un particular y que son más fácil atajables, al menos desde cierta óptica, desde el punto de vista penal. Por eso es que
algunos refutan esta diferencia en cuanto a la gravedad, pero siendo esto cierto o no y prescindiendo de todo debate doctrinario, lo cierto es que la inmensa mayoría de la doctrina, y no solamente la doctrina, sino también los tribunales constitucionales, es decir, los tribunales más altos en el ámbito de las decisiones de los países, entienden que no existe entonces una diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones penales, que no existe una diferencia cualitativa en cuanto a esencia y en cuanto a la naturaleza, sino existe únicamente una diferencia cuantitativa, tal como lo hemos dicho, pero que siendo de que realmente tienen una misma naturaleza, tienen una misma esencia, bueno, estos principios sustantivos que tradicionalmente el derecho constitucional ha creado para el ámbito penal, se trasladan o se extrapolan al ámbito del derecho administrativo sancionador. Principios como los de reserva de ley, principios como los de tipicidad y retroactividad, es decir, los principios tradicionales de la lex scripta, lex certa y lex previa, se aplican plenamente. Los principios de proporcionalidad, el principio de responsabilidad, que sería la culpabilidad trasladada del ámbito penal al derecho administrativo, tendrán aplicación. Y no solamente, por supuesto, tendrán aplicación principios de naturaleza sustantivos, sino también otros que tienen una naturaleza adjetiva, como podría ser la presunción de inocencia, como también lo podría ser el debido proceso, ¿verdad? La tutela jurisdiccional efectiva o el derecho de defensa, como también es conocido, y que tienen sustento en diversas disposiciones constitucionales. En definitiva, se sobrepone esta teoría de la identidad ontológica de las sanciones administrativas, es decir, se concluye que tienen una misma naturaleza, y como tienen una misma naturaleza, pues tiene que haber un tratamiento similar, no un tratamiento idéntico, porque pues se ha entendido que los principios se tienen que trasladar de forma modulada, de forma matizada, y encajarse según la naturaleza propia del derecho administrativo, aunque vamos a ver también que esta visión es cuestionada por cierto sector de la doctrina, y también han habido movimientos importantes, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros de diferentes países y latitudes, donde poco a poco se va diluyendo esta teoría de los matices, y al menos en cierto tipo de procedimientos donde las sanciones que se pueden imponer son graves, bueno, se va a desvanecer esta teoría de los matices. Bueno, hay que decirlo que no solamente la aplicación de estos principios deviene propiamente de esta teoría de la identidad ontológica, sino también, hay que decirlo, hay un buen sector de la doctrina que entiende que la aplicación de estos principios es porque todos estos son de naturaleza constitucional, es decir, que el principio de legalidad, el principio de la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad o responsabilidad y proporcionalidad no se aplican en consecuencia de esa identidad ontológica, sino simplemente porque son principios constitucionales que deben de aplicarse en todas las relaciones entre el Estado y los particulares como derechos subjetivos públicos que son. Pero digamos que la consecuencia y la conclusión
serían exactamente la misma. La aplicación de estos principios pues va a ser pues a partir de esta identidad o del sustento constitucional de todos estos principios. Indistintamente desde una perspectiva u otra, pues los mismos van a ser aplicables. Bueno, hay que decir que el tema de las sanciones administrativas es un tema de mucha importancia para el derecho administrativo, pero también para la vida en sociedad en general, porque como hemos dicho, se trata de reprimir las conductas que son contrarias al ordenamiento y con esto se mantiene la paz y el orden público. Pero no solamente es una represión, sino también las sanciones administrativas, como es lógico, van a tener un efecto disuasivo. Se va a evitar que el ordenamiento jurídico sea violentado. Entonces, por eso también es importante. Creo que también es un tema importante porque hay una expansión creciente. Se ha dado un fenómeno donde básicamente no hay ámbito donde no estén presentes las sanciones administrativas. Por ejemplo, lo podemos ver en el ámbito municipal, lo podemos ver en el ámbito fiscal, lo podemos ver en el ámbito de protección al consumidor, por ejemplo, lo podemos ver, por supuesto, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la competencia, bueno, en los diferentes ámbitos regulatorios de tránsito, etcétera, y eso provoca, en todos los ámbitos profesionales también, eso provoca que todos los ciudadanos estemos expuestos por esta expansión a que se impongan sanciones. Esto pues provoca que la exposición de las sanciones administrativas esté siempre presente y que nadie en definitiva pueda estar exento de un control. Esto también representa en cierta medida una crítica, ¿verdad? Que debe de ser tomada en cuenta porque la regulación es siempre creciente y no deja de limitar en cierta medida la esfera de libertad de los ciudadanos. Derecho comparado. Tribunal Constitucional Español en sentencia del 30 de enero de 1981 y el 8 de junio de 1981. Sala de lo Constitucional de Costa Rica en la sentencia número 13.329 del 6 de septiembre de 2006. Sala Político y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en las sentencias 17 de noviembre de 1983 y el 1 de octubre de 1996. Suprema Corte de la Nación de México en la sentencia PJ 99 pleca 2006. Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-214 de 1994 y C-616 de 2002. Y finalmente, la jurisprudencia nacional. Sala de lo Constitucional de El Salvador en sentencia 3-92, entre otras. En todas las anteriores sentencias se ha reconocido la aplicación con matices de los principios del derecho penal. Bueno, dando las explicaciones anteriores, creo que es momento de adentrarnos en el estudio pormenorizado de cada uno de los principios que decíamos se iban a aplicar en materia sancionatoria. Los primeros principios que vamos a estudiar se encuentran íntimamente
vinculados. Estamos hablando del principio de reserva de ley, el principio de tipicidad y finalmente la irretroactividad de la ley, lo que la doctrina entiende como lex stricta, lex certa y lex previa, que son consecuencias lógicas de lo que sería el principio de legalidad. Creo yo que para poder entender de forma plena pues estos tres principios o estas diferentes manifestaciones, resulta indispensable estudiar este principio que constituye verdaderamente la columna vertebral del derecho administrativo. Estamos hablando del principio de legalidad contenido en el artículo 86 de la Constitución y también en el artículo 3, numeral primero de la Ley de Procedimientos Administrativos. De conformidad al principio expuesto, los funcionarios públicos son delegados del pueblo y no tienen más facultades de las que expresamente les da la ley. Y por lo tanto, todo funcionario público, toda autoridad, debe de actuar sometido plenamente al derecho, plenamente a las leyes. Existe, como puede decirse gráficamente, una predeterminación casi absoluta de la voluntad de la administración, en el sentido de que para que se pueda actuar por parte de una autoridad es necesario que exista una habilitación legislativa. Es una consecuencia directa de la división de poderes. El órgano legislativo dicta las normas para que el Poder Ejecutivo pueda satisfacer el interés general, pero únicamente sometido al ordenamiento jurídico. Esto resulta fundamental. Aquí observamos que es un principio totalmente opuesto a lo que sería el principio de libertad. El principio de libertad que nos vincula a nosotros los particulares expresa que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Implica que basta con que la ley no establezca ninguna restricción para que nosotros los particulares podamos actuar. El principio de legalidad es un principio inverso, donde la administración únicamente va a poder actuar cuando el ordenamiento jurídico de forma expresa así lo determine. Por lo tanto, la ley no solamente se convierte en un límite externo que no se debe de infringir, muy por el contrario, la legitimidad de las actuaciones del Estado implica un sometimiento al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, bueno, se dice que en el ámbito del derecho privado, bueno, la capacidad es la regla general, tal como lo podemos deducir del derecho civil. Muy por el contrario, las competencias, la atribución de actuación por parte del Estado es la excepción. Únicamente se podrá actuar, únicamente existe la posibilidad de que se tome una decisión y se ejecute determinada actuación cuando el ordenamiento jurídico así lo establece. Eso es lo que debemos de entender por el principio de legalidad, que sirve de sustento y de base para estos tres principios o submanifestaciones que hemos mencionado: el principio de reserva de ley, por otro lado la taxatividad o el principio de tipicidad y finalmente la irretroactividad de la ley. Ahora, pudiera parecer que este principio de legalidad, bueno, restringe la actividad de la administración y que pues la administración se encuentra sometida a una especie de camisa de fuerza. Pero para destruir un poco esta noción, que no deja de tener su sustento en la realidad y en los principios básicos del Estado de Derecho, debemos de entender que el sometimiento de la administración a la ley no es a la ley en sentido estricto, sino a la ley en sentido laxo, en sentido amplio. Cuando se dice
que la administración debe de someterse a la ley, pues estamos hablando de un sometimiento al ordenamiento jurídico en su conjunto, entendiendo por supuesto a la Constitución, entendiendo pues también a lo que serían los tratados internacionales, incluyendo las leyes en sentido estricto y las demás normas administrativas, es decir, reglamentos, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos tal como lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Inclusive normas que no son escritas, como podría ser el sometimiento a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia, aunque debe de quedar completamente claro que son normas supletorias y que, como vamos a ver más adelante, no se podría sustentar una sanción administrativa en principios generales del derecho, en jurisprudencia y en normas que no son escritas, porque hay una preeminencia del derecho escrito sobre el derecho no escrito. Las primeras serían normas primarias, las segundas serían normas de naturaleza supletoria o secundaria. En este sentido, bueno, también debemos de afirmar y establecer que el sistema de normas, este bloque de juricidad o principio de juricidad, como lo denominan autores como Merkel, Hauriu, pues implica que va a haber un sometimiento pleno a las normas y que estas normas también se encuentran organizadas de forma jerárquica. Por supuesto que en la cúspide tenemos a la Constitución, que es la norma cimera, es la norma que se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico, seguido de los tratados internacionales, especialmente los relativos a los derechos humanos, que por ejemplo en materia sancionatoria pues han tenido mucha influencia. Vamos a hablar y veremos casos de mucha relevancia y que han influido las decisiones de diferentes países, como el caso Baena contra Panamá, que es el primero que justamente hace esta extrapolación o traslado de los principios sustantivos y adjetivos del derecho penal al derecho administrativo o sancionador, inclusive otras sentencias que también pues han sido dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, la ley en sentido estricto y pues también normas administrativas en los términos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, pero vemos entonces que existe este bloque de legalidad o este principio de juricidad, como decíamos en terminología de estos autores que pues dan un campo de actuación por parte de la administración siempre sometido al ordenamiento jurídico, y que implica especialmente en materia sancionatoria que debe de aplicarse esta potestad siempre teniendo como base, siempre teniendo como premisa fundamentadora el ordenamiento jurídico, donde pues no tienen cabida específicamente en el ámbito sancionador normas supletorias y normas no escritas. Y teniendo como referencia pues este principio madre del principio de legalidad, bueno, pues ya nos adentramos al estudio del primero de los principios que menciona el artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos es una normativa relativamente reciente que, de conformidad a los postulados establecidos en el artículo 2 y en el artículo 163, bueno, impone un régimen jurídico unitario para todas las administraciones, dentro de las cuales por supuesto se encuentra el Consejo Superior de Salud Pública y demás entidades que se vinculan
con la protección, el monitoreo y vigilancia de el régimen de salud en El Salvador. Bueno, en ese sentido, definitivamente podemos advertir que el artículo 139 establece todos estos principios que hemos mencionado. Ya no es necesario, como antes lo era, previo al año 2018, que este traslado de los principios se realizara meramente jurisprudencial. Hoy tenemos una normativa que se encuentra plenamente positivizada. Y en ese sentido, el primero de los principios que se mencionan sería el principio de reserva de ley. Bajo el principio de reserva de ley, bueno, entendemos, y esto complementa lo expresado con el principio de legalidad, que es necesario una norma de cierta categoría, de cierto grado, con cierto nivel de legitimación democrática para habilitar al Estado a sancionar. Esto lo podemos ver también en otros ámbitos. Básicamente se dice que existe una trilogía de ámbitos donde es necesario que se cumpla con este tan importante principio. En el ámbito, por supuesto, sancionatorio, entendemos que para imponer una sanción penal, para poder tipificar una conducta que va a conllevar una sanción, es necesario que lo haga una ley proveniente de la Asamblea Legislativa. Lo mismo para la imposición de los impuestos. No puede haber tributo sin que exista una ley. Y en tercer lugar tenemos también este requerimiento, esta justificación en materia de regulación de derechos fundamentales. Bueno, esto hay jurisprudencia, estamos hablando de que es un ámbito donde no existen mayores voces disidentes al respecto, y se ha llegado a la conclusión de que al menos en estos ámbitos existen límites, y en principio las normas administrativas, las normas reglamentarias no pueden adentrarse a una regulación autónoma. Pues vamos a ver que puede existir una colaboración reglamentaria, pero esta colaboración reglamentaria pues tiene que darse en términos muy específicos. El reglamento nunca puede sustituir una ley. Y en ese sentido, el artículo 139, cuando regula el principio de reserva de ley, pues hace mención de que puede existir justamente esta colaboración reglamentaria cuando la ley hace un llamado o hace una invitación a efectos de que la norma reglamentaria, la norma administrativa, pueda venir a realizar aquellas precisiones y determinaciones que no se realizaron en la ley, porque la misma tiene un carácter abstracto y no puede venir a precisar a partir de las innovaciones que se van dando día con día. Es decir, recordémonos que generalmente el ámbito de regulación busca que ésta perdure en el tiempo, y por esa razón en muchas ocasiones resulta indispensable que solo se hagan regulaciones genéricas para que el reglamento las pueda venir a precisar, complementar y puntualizar, sin que por supuesto se puedan crear nuevo tipo de reglamentaciones. En muchas ocasiones se tratan de regulaciones técnicas donde el legislativo no se encuentra en la capacidad de hacer ese tipo de puntualizaciones, y allí necesita la colaboración justamente de órganos especializados como pues serían los diversos entes
institucionales, entes descentralizados de diversa naturaleza que tienen los conocimientos para poder regular a detalle este tipo de situaciones, lo cual pues podemos ver y advertir claramente en el ámbito de la salud, donde la reglamentación a partir de los nuevos insumos médicos que van saliendo, las tecnologías, la farmacología, puede ir estableciendo nuevas casuísticas que no pudieron preverse al momento de la creación de la norma por parte de la Asamblea Legislativa. Bueno, en ese sentido, debe de existir una vertiente material del principio de legalidad, que denominamos justamente el principio de reserva de ley, una norma que provenga de un órgano representativo del Estado que tenga legitimación para que le otorgue al Poder Ejecutivo esa capacidad de sancionar por la infracción al ordenamiento jurídico, que en algunos casos puede ser, como decíamos, complementada por lo que serían los reglamentos o normas administrativas. Sobre esto vamos a regresar, por supuesto, más adelante. Bueno, definitivamente no solamente es necesaria una vertiente formal, sino también es necesaria una vertiente material. Es necesario que la conducta y la pena que se vaya a imponer esté precisada de forma absoluta por el ordenamiento jurídico. A esto se le denomina principio de taxatividad o principio de tipicidad. Bueno, aquí se aplica ese aforismo jurídico clásico del derecho penal. Nula crimen, nula pena sin legem. No hay crimen, no hay pena sin ley. No solamente debemos de tener una norma que provenga de un órgano representativo, de la Asamblea Legislativa, de los parlamentos, sino que la descripción de la conducta que se considere nociva, pues debe de estar contenida en esa norma, y también se debe de establecer la consecuencia jurídica, la pena correspondiente. No es posible en ese sentido que se utilicen, en primer lugar, estructuras vagas para determinar qué conductas van a ser reprochables o no. Es necesario que, tal como lo dice el artículo 139, es necesario que se determinen con toda claridad y precisión. Se deben de tipificar y se deben de establecer las conductas, y esta es la terminología que utiliza la normativa, de forma clara, precisa e inequívoca. Si existe ambigüedad, si existe ambivalencia, bueno, no nos serviría para sustentar una sanción administrativa. Por supuesto de que ciertamente se permiten en ciertas ocasiones, siempre que exista suficiente precisión, lo que se denominan conceptos jurídicos indeterminados, siempre que logren otorgar seguridad jurídica. En ese sentido, bueno, el principio de tipicidad, este principio de máxima taxatividad, se sustenta en el principio de libertad. Se sustenta en el principio de libertad porque el ciudadano puede saber a qué atenerse, puede prever qué es lo lícito y qué es lo ilícito, puede programar de antemano sus decisiones y sus actuaciones. También se sustenta, como lo hemos dicho, en lo que sería la seguridad jurídica. Yo debo de poder saber en un Estado de Derecho cuándo actuar y cuándo no actuar. En la misma dinámica, esto provoca que no pueda aplicarse la analogía,
no pueden haber interpretaciones extensivas, sino la autoridad administrativa debe de circunscribirse para determinar si ha existido una infracción al ordenamiento a los elementos establecidos. Si existe la falta de uno de los elementos, pues normativos, subjetivos, objetivos o de cualquier otra naturaleza, bueno, en ese caso, pues tendría que entenderse que no existe una tipicidad y por lo tanto se da el efecto inverso, una atipicidad. No se logró encajar el supuesto establecido en la norma, la hipótesis determinada en la norma con la conducta que se realizó en la realidad, con los hechos que se dieron. En ese sentido, yo creo que uno de los principios más importantes que inclusive se encuentran vinculados con otros de naturaleza administrativa, procedimental, bueno, sería la tipicidad, que se vincula con la motivación. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de imponer una sanción administrativa o de proceder a absolver, es necesario siempre y en todo caso, y existiría falta de motivación si no se procede a encajar ese supuesto de la realidad, ese presupuesto de hecho que se realizó en la realidad, en la hipótesis normativa descrita en la norma. Si no se hace ese examen, si no se hace esa valoración, bueno, existe una violación a la motivación. Y si no existe ese encaje, tiene que haber impunidad, debe de decretarse la absolución, justamente porque en esos casos existiría el efecto negativo, es decir, la tipicidad. En consecuencia, podemos decir que el principio de tipicidad responde a esa necesidad de que se justifique una sanción administrativa por cierto tipo de actos y únicamente los descritos en esa norma. Se basa en la libertad y en la seguridad jurídica, implica una prohibición absoluta de analogía, de supuestos que amplían lo que expresamente se establece en la norma, y esto provee, como decíamos, un aseguramiento pleno de lo que sería la libertad y un aseguramiento pleno de lo que sería la seguridad jurídica para el mantenimiento de un Estado de Derecho. Por más parecidos que puedan parecer los supuestos o por más reprochables que nos pudieran parecer personalmente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral o desde cualquier otro punto de vista, el punto de vista religioso cualquiera, si la conducta no se enmarca dentro de la ley, bueno, en ese caso debe de existir siempre y en todo caso absolución. Y no es posible que se imponga una sanción administrativa. Reserva de ley. En nuestro medio, la conclusión tanto de la Sala de lo Constitucional en Inconstitucionalidad 17-2003 del 14 de diciembre de 2004, como de la Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia referencia 255-2013 del 6 de julio de 2015, es que la potestad sancionatoria de las municipalidades debe de sustentarse en una ley en sentido formal, no pudiendo una ordenanza crear por sí misma infracciones y sanciones. Esta posición es habitualmente tomada por el sistema de los tribunales contenciosos administrativos, quienes
se adhieren a estas posturas. Sentencia referencia 00218-ST-COPC-12O, pleca 11-PC-18, del 23 de febrero de 2021. Juzgado segundo de lo contencioso. Encontramos en consecuencia, al menos en nuestro país, criterios bastante pacíficos, los cuales, en base al artículo 139, numerales 1 y 2, en relación al artículo ambos de la LPA, concluyen un trato equivalente de las municipalidades con lo que respecta a las demás entidades públicas, régimen que se predica también en el ámbito sancionatorio. Tipicidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencias 176-S-2003 y 259-R-2014,